Mi presentación va a ser lo de las alcantarillas en el pastillo, ¿ok? Cuidado que te pisa. ¡Qué lindo! ¿De dónde tú sacaste eso? Quito, ¿qué es este? Quito, ¿qué es? ¡Mira qué chulo! Movimiento y todo. ¿Cuál es? Apagan. Se parece a Aguadilla, ¿verdad que sí? Sí. No le vaya afuera. Vamos. El gran reto del agua en las vías del tren. Les voy a estar presentando los túneles pluviales en la ruta del tren en la cuenca del Pastillo en Isabela. Muy bien. A finales del siglo XIX, el tren salía de San Juan, llegaba básicamente hasta Camuy, salía de Ponce, llegaba a Aguadilla, faltaba ese tramo. Al principio del siglo XX, la primera década del siglo XX, se construye de Quebradillas o de Camuy, de lo que era de Camuy, Quebradillas, Isabela para llegar a Aguadilla. ¿Okay? Los ingenieros se encontraron con un sinnúmero de obstáculos en ese tramo, muchos obstáculos. Entre ellos, 4 puentes tuvieron que construir: el de la Quebrada La Bellaca, Puente Blanco, Río Guajataca y el de Los Cedros. En adición, se tuvieron que construir 2 túneles. Esa área fue el área más retante que ellos encontraron para la construcción de ese tramo que iba a conectar a Camuy y a Aguadilla. ¿Por qué más retante? Tenemos la cuenca del Guajataca, que fue bien retante. En adición, la cuenca del Pastillo, que es la que yo les voy a estar discutiendo durante esta noche. En la cuenca del Pastillo, estas personas, estos ingenieros, estos constructores, se encontraron con más obstáculos de lo que ellos pensaban. ¿Cuáles fueron los obstáculos? El agua que caía del acantilado, que bajaba hacia la parte baja del Pastillo, de la playa. Era tanta la presión de agua que bajaba de estos cerros que se le hizo bien difícil establecerse algo tan organizado como poner unas vigas que no tuvieran problemas. La solución: alcantarilla. Tenemos el Pastillo, Quebradilla, allá hacia allá arriba, Isabela para acá. Sí. Esta zona comprende la parte costera baja de este a oeste, desde la salida del túnel de Guajataca hasta la Quebrada del Toro. Colinda al sur con el acantilado del Pastillo per se, y al norte con el Océano Atlántico. En ese tramo se encontraron con los problemas y las dificultades que ellos tuvieron que lidiar con ellos. Tuvieron que hacer aproximadamente 5 alcantarillas, sin contar las alcantarillas naturales que ellos dejaron, porque se encontraron con algunas áreas que habían como unos pequeños sumideros, y eso lo aprovecharon, las limpiaron
y el agua bajaba por ahí se quedaba. Todavía están eso allí, aunque un poquito media tapada, pero todavía están. Pero eso no lo hemos visto nosotros, ¿no? No, esos sumideros no. Pero tú lo has visto. Sí. Ahí cuando nos va a llevar. Ustedes quieran. Ahí está. Hasta 5 horas caminata. El gran significado histórico de las estructuras fluviales aquí presentadas se desprende principalmente de su pasado. Además del significado histórico, encontramos que otro de los valores educativos de estos túneles fluviales recae en su aspecto arquitectónico y de ingeniería, por la variante de estilos de geometría que revelan todo. Todas las alcantarillas que se construyeron en la cuenca del Pastillo, todas son distintas. ¿Y eso dónde es? En la del Toro. Ahí fue donde mi amigo Roberto. Yo con el descanso. Por el exceso. Esa por el otro lado. Ahí fue que Roberto se puso en forma. Sí. Ok, en esta gráfica, Todos recuerdan eso y nadie recuerda la pelea que se dieron ustedes. Toma mucho honor. en esta gráfica están las 5 alcantarillas que se construyeron. Yo las divido en dos. Número 1, alcantarillas. Número 2, túneles fluviales. Yo los identifico por túneles fluvial, cuenca del Pastillo, la 01, la 02, la 03, la 04 y la 05. ¿Y a cuál fue que nosotros fuimos? A la 3, ¿verdad? No. A la 2. No, pero cuando fuimos allá por la playa del Pastillo. A la 2. Ya vas a ver. Ah, voy a ver. Sí. Ok. El túnel fluvial de la cuenca del Pastillo 1, esa está básicamente después, si venimos de Quebradilla hacia Isabela, después del túnel, la que más cerca del túnel está. ¿Del túnel de Oaxaca? Del túnel de Oaxaca. Esa mide 42 pies de largo por 24 de circunferencia. 24 pulgadas de circunferencia. ¿Okay? Está construida en hormigón armado y las bases son en mampostería. ¿Okay? Construyeron piedra y las enchaparon con cemento. Esa es la primera que se encuentra de allá para acá, después del túnel. Después del túnel. Tenemos la que yo le llamo la alcantarilla escalonada, que esa fue la que fuimos. Que fuimos por la orilla de la playa. Esa es correcta. ¿Es la que tú estás midiendo? Sí. Esa es mi alcantarilla favorita. Por lo diferente y distinta que es. Y le explico. Tiene una entrada del agua de sur a norte. ¿Ok? La entrada del sur es más estrecha que la salida del agua, que es más grande, más alta, me refiero en altura. Ella mide 3 pies, 6 pulgadas de ancho. Tiene a la entrada del agua del sur, son 3 pies, 10 pulgadas de alto. A la salida son 8 pies de altura. Está construida el arco en hormigón, sus paredes en mampostería. Si se fijan, el arqueado que tiene es en hormigón. Y se fijan en la otra foto que está allá, en esta de aquí, que se ven unas líneas.
Esos fueron los moldes que se utilizaron para echarle el cemento encima. Como antes no había panel, lo que habían eran tablas, pues se fueron usando esas tablas. Los muros son de mampostería, quiere decir que este muro de aquí es de mampostería, que son estos muros. Esa no fue la que vi, esa fue la que vimos. Sí. Sí, esa fue la que nosotros visitamos. ¿Por qué es escalonada? Si se fijan, tiene 6 escalones. El techo es escalonado. Tiene 6 escalones. Los escalones son arqueados de hormigón. Tienen un contrafuerte de hormigón que es a la salida. ¿Se acuerdan los que fuimos allí que a la salida había unas paredes de hormigón? Ese contrafuerte es para utilizarlo para evitar que el agua se la fuera a ceder. Por eso se construyó ese contrafuerte. Ah, pero entonces tenemos que volver para verlo así en detalle. ¿Seguro? La parte donde entra el agua, esta parte, por alguna razón hay piedras ahí. Puede haber sido que se la llevó el agua cuando vino, tapó esa entrada, o se puso ahí intencionalmente para servir de filtro. Eso no, yo no se lo puedo aclarar, tendría que hacer una búsqueda más detallada. Se tapaba. Y todo el agua que baja por ahí es limpia. Esa quebrada que sirve, que baja esa agua por ahí, las personas de allí cerca le dicen la quebrada de Pepa. ¿Okay? Eso viene desde la número 2, desde allá, desde el puesto de gasolina que está en la número 2, desde allá arriba, todas esas aguas bajan por ahí. Desde Atrenche para allá. Desde el treche por ahí para abajo. Pasa por la finca No, de no. Marco Chávez. No. No, Desde Luis González, la finca que era de Luis González. No, allá la entrada al Ceja Los Piñeros. Por ahí, por esa área. Que ahí está el garaje. Sí. Todas esas aguas cuando llueve bajan por ahí y van por la quebrada de Pepa y pasan por esas alcantarillas. Por eso ellos le dieron más problemas para hacer las alcantarillas. Aparentemente hicieron en algún momento dado, hicieron un prototipo y no les sirvió y tuvieron que recurrir a la alcantarilla escalonada, con su techo escalonado. Como le indiqué, en esta área aquí tiene 3 pies, 10 pulgadas. Esta losa que está aquí, o este techo que está aquí, tiene 4 pies de ancho. Aquí baja 1 pie. Tiene 4 pies, 9 pulgadas hasta acá. Aquí sube 4 pies, 5 pulgadas. Aquí son 6 pies, 6 pulgadas. 6 pies, 6 pulgadas. Aquí sube 5,2. Aquí 6. Aquí tiene 6,4 de ancho. 6,4 hasta llegar a los 8 pies de altura. Si se fijan, esto va en bajada. El piso es de hormigón. Tenemos el contrafuerte, los escalones arqueados, como se fijan aquí abajo. Tuvieron que haber tenido una razón más que suficiente para eso. La vez que nosotros fuimos por allí, nos dimos cuenta que la vía a la parte de arriba, ese relleno se había removido, el agua lo removió por la falta de corrientes que bajaron por ahí, que ya no existen. Para reducir la velocidad del agua. Y probablemente tuvieron que hacer eso para reducir la velocidad del agua, que era tan fuerte. ¿Sí? A lo mejor hicieron una represa aquí en esta parte y por ahí bajaba, le reducían la velocidad. El túnel pluvial de la cuenca del Pastillo número 3. Este túnel, o esta alcantarilla, está básicamente paralela
y cerca de del túnel pluvial escalonado está aproximadamente, no pude medirle exactamente muy bien, pero está básicamente entre 75 80 pies separados uno del otro, en la misma quebrada de Pepa también. Su entrada ya está básicamente tapada, es distinto a los otros túneles. Si se fijan, parece un cepillo de jaspar piragua. Ojalá. La salida mide 25 pulgadas de alto por 24 de ancho y tiene una longitud de 62 pies de largo. ¿Se fijan los detalles del muro cuando sale aquí a la salida, este muro, el detalle es de mampostería, chapado, que hacen una caída, tiene la salida y hacen una caída para aminorar la fuerza. Ya hemos discutido 3 de las alcantarillas, las 3 han sido distintas. Esta corre también de sur a norte. Tenemos la alcantarilla 04. Esta está más distante que todas las demás. Tiene unas medidas de 27 pulgadas de diámetro. 27 pulgadas de diámetro y mide 32 pies de largo. Este es distinto. ¿Por qué es distinto? Las demás alcantarillas corren de sur a norte. Este corre de sur a noreste, inclinado. En vez de ser derecho, de lado. Sigue siendo distinta. Está construida en hormigón, como todas las demás, y su entrada y su salida tienen la mampostería que era típica de ese tiempo. Toda esa mampostería de todo eso, ellos la sacaron de ahí mismo, de la misma construcción de las montañas y eso, de los cerros, la estaban sacando de ahí. Ahora tenemos el túnel pluvial número 5, que esa es la construcción de la quebrada del Toro. ¿Por qué razón no hicieron un puente ahí? No sé. Aparentemente pudo haber sido, no encontraban buen filme o algo, y era más fácil hacer un túnel. Por lo tanto, construyeron el túnel, lo rellenaron en la misma quebrada del Toro. Por ende, el túnel es tan grande en tamaño. ¿Cuánto mide ese? Vamos ahora. ¿Te acuerdas de por allí? Cuando fuimos por allí. Corre de sur a norte el agua. Si se fijan, algo bastante curioso. La parte del centro es negra. Pero es negro, ¿por qué es negro? Porque es oscuro, de tan largo que es. ¿Okay? Aunque se ve la salida y se puede ver la entrada o como quiera que sea, se ve el sur, se ve el norte, en el medio es oscuro. Tiene una altura de sus dimensiones de 9 pies de alto. Mide 9 pies de alto. Aquí al medio, sin esta hondonada que está aquí, son 8 pies 6 pulgadas. Está construido en hormigón, la parte de arriba, y en mampostería los laterales. El piso es de mampostería con un pequeño enchape de hormigón. Encima le tiraron el relleno para poder poner las vías. Eso es una escala del tamaño
del largo de ese túnel. Mide 166 pies de largo. Al medir tanta distancia, el medio es negro. No da más nada. Tenemos la entrada que es al sur y la salida al norte de este. Tiene aproximadamente en el arqueado, tiene aproximadamente como unas 24 pulgadas. Tenemos los estrados de arco de placas de hormigón, no son de hormigón, son de barro. Tengo que corregir eso, valga la aclaración. Y los intrados. Los estrados son los que están por la parte de afuera y los intrados los de la parte de adentro. Eso es para ponerlo algo bonito, que se vea atractivo. Y antes, si nosotros nos acordamos, todas las construcciones que habían antes, aunque fueran donde fueran, siempre le daban un diseño para que se viera bonito. El pensamiento que aunque esté metido en un monte, tiene que verse bonito, hay que ponerle algo para que se vea bonito. Este túnel no es nada distinto a los demás túneles, incluyendo el de Oaxaca y el túnel negro. Su arco fue construido en hormigón. Sus paredes fueron construidas en mampostería. Ese muro de mampostería que se construyó, tuvieron que hacerle un mortero. Los morteros son entre una piedra y la otra, que dejaron como una grieta. Eso la llenaron de cemento, como hacen hoy en día, que tiran una acera y le pasan por el medio de la acera o por ciertas áreas, como que la parten la acera, le tiran un violín. Exacto, le tiran eso para que se pueda expandir y extraer. Este túnel fue aproximadamente, esto lo construyeron para el 1900, empezaron como en 1901 y se terminó como en 1904. Todas las vías se terminaron y ese tramo se terminó como en el 1906, 1907. ¿Qué pasa? Si contamos de ese tiempo para acá, ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos huracanes, ha habido muchas lluvias, ha habido temblores y todavía estos túneles están ahí. Un poco deteriorados, por supuesto, pero están ahí. Pues resistieron el terremoto del 18. Eso es así. Estamos en la salida, si ustedes se fijan en la salida, tiene los mismos diseños que tiene la entrada. Miren el tamaño comparado con los que estamos ahí, el túnel como es de grande. Y si se fijan, tenemos a esta parte aquí, que hay como una calzada, que como que el agua cae aquí, tallaron en piedra y vuelve y cae. Eso es para aminorar la velocidad del agua. Tenemos los estrados, que son las placas de barro que se hicieron. En el centro el agua corría más que para los lados y fue haciendo como socavando para que pudiera fluir mejor. Y entonces lo vemos que desde el principio, desde la entrada, que es al sur, al norte está esa zanja.
Los que pasamos por ahí, por ese túnel, estábamos caminando pegados a la pared y sabíamos que en el medio había como una hondonada. Y por eso andábamos mejor pegado a la pared que por el medio que la hondonada, y además de la hondonada el agua ha ido socavando y ha ido haciendo más otros hoyos por la presión que baja de ahí de agua. Aquí se pueden ver las calzadas bajando. Ese día yo fui, ya había llovido, se ve un poco de agua por ahí. Y fíjense cómo ha ido socavando el agua en todas esas áreas, incluyendo el mismo túnel. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Básicamente hemos terminado la presentación. ¿Preguntas, dudas? Porque hay que ir para verlo. Pues tenemos que ir a verlo otra vez. Mira, esa la número 4, más o menos en qué dirección está con relación a la playa. ¿Están en la misma vía del tren? Sí, pero de que si tú lo vas por la costa. Si vienes del túnel de Guanajuato, No. Tú vienes del túnel para acá. Si bajamos el pastillo, Ajá. cuando bajamos el pastillo que vamos a ir para la playa, Sí. el pastillo, ¿sabe que hay una trinchera ahí? Que se están tirando basura y eso. Sí. En esa trinchera se camina, yo diría como de aquí a donde es la corte, donde era la corte, a esa distancia está esa número 4, que es la que está virada, Que queda más cerca del puerto. que es la más cerca, exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? vamos a hacerla de noche. Yo digo que era oscuro. Pero-